hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este día vamos a estudiar la primera lección del conjunto de lecciones que se llama Temas Contemporáneos. ¿Ya? En este día la lección de hoy se llama La pandemia y el duelo. Primeramente vamos a orar al Señor para que Él sea el que hable a través de mí. Y Dios nunca se equivoca. La palabra del Señor dice que su palabra es eterna. Entonces, oramos al Señor. Maravilloso Señor y buen Dios que estás en los cielos, le doy infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder estudiar la lección. Le pido, Señor, de que nos bendiga, nos ayude y permita, Señor, de que sea usted quien hable, ya que yo soy humano y necesito, Señor, de usted cada día. Por ello, Padre, le agradezco todo lo que me da y permita que, Señor, que el Espíritu Santo esté en cada persona que ve este video, como también los que lo escuchan. Por ello, mi Dios, a donde quiera que esté este video, bendígalo grandemente conforme su voluntad, en el nombre de Jesús y para la gloria y honra suya, Señor. Amén y amén. El objetivo principal de esta lección es comprender cómo debemos hacer frente a la pandemia del COVID-19, a la luz, por supuesto, de las Sagradas Escrituras, y porque debemos preocuparnos por aquellos que están atravesando un duelo. Ese es el objetivo. Y vamos a usar como texto básico en esta ocasión el tema del libro de Lucas, capítulo 21 y verso 11, que nos dice: habrá grandes terremotos y plagas y hambre en diversos lugares. ¿Ya? Introducción. El COVID-19 tomó por sorpresa a gran parte del mundo. Las enfermedades provocó miedo, controversias científicas, impactos económicos, consecuencias para la salud y muchas muertes. Mientras se escribe esta lección, solo en Brasil se han registrado más de 540.000 muertes, sin distinción de sexo, edad o clase social. Todos se vieron afectados, teniendo debidamente en cuenta las proporciones. Familias de todo el mundo lamentan la muerte de seres queridos a causa de la pandemia. El mundo está de duelo. A pesar de ello, el Señor no fue tomado por sorpresa. La palabra de Dios ya predijo pandemia. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta pandemia que aún continúa? ¿Qué les dice el Evangelio a quien está sufriendo y experimentando procesos de duelo? Con un ojo de compasión y seriedad, veamos este tema y profundicemos nuestra comprensión de la teoría y prácticas cristianas. 1. Tema actual. El mundo ya se ha enfrentado a otras grandes epidemias. La página web muy interesante menciona las más llamativas de la historia: la peste bubónica, más conocida como la peste negra, el cólera, la tuberculosis, la viruela, la gripe española, el tifus, la fiebre amarilla, el sarampión, la malaya, el sida, en fin, todas ellas diezmaron millones de vidas y dejaron a millones de personas de luto. La Organización Mundial de la Salud, o la OMS, declaró que el COVID-19 como pandemia, debido a su propagación mundial. Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Eso es exactamente lo que sucedió en el caso del COVID-19, que comenzó en China, llegó a Europa, llegó a América y luego a todo el mundo.
El COVID-19 ha traspasado fronteras y ha surgido al menos 2 nuevas cepas del virus, que también son responsables de potenciales sucesivas oleadas de contagio. El problema no se detuvo ahí. Como bien observan algunos teólogos, además de los problemas inmediatos provocados por la enfermedad, la Iglesia, hoy y en el futuro, tendrá que enfrentarse a innumerables familias cuya historia estuvo marcada por la ausencia apenas de sus familiares, víctimas de la pandemia, que además de dolorosas ausencias, apenas pudieron arreglárselas para despedirse de ellos. Veamos, y vamos a tener grandes dilemas por delante. Pregunta número 1. Sin estar en discusiones prácticas ni polémicas, ¿qué puede decir sobre la pandemia del COVID-19? ¿Qué es lo que más le sorprende del impacto actual de la enfermedad? ¿Y qué dilemas enfrentarán las generaciones futuras? Bueno, la pandemia ha sido uno de los problemas colaterales que tenemos que pasar por haber pecado allá en el Edén. El impacto es que no hace acepción de personas, edad, color, estatura social, nada nos libra de esta pandemia. Ahora para las futuras generaciones solo será un recuerdo, comparada con las próximas pandemias que vengan. Respuesta bíblica. Ante los problemas que están muy claros a nuestros ojos, reaparece la pregunta que se ha hecho desde la introducción. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Podemos dividir la respuesta en 2 grandes bloques. El primer bloque trata de las perspectivas de la pandemia y Dios. Y el segundo bloque, las perspectivas de la pandemia y el hombre. Analizaremos cuidadosamente a ambas. La primera, que es la pandemia y Dios. Hay 2 verdades esenciales sobre Dios y la pandemia. Una sobre lo que Dios sabe y otra sobre lo que Dios siente. Contrarrestamos los argumentos antibíblicos que existen alrededor de esta verdad. El primer argumento es una forma de intentar negar la omnisciencia de Dios. El segundo busca negar su benevolencia. A medida que respondemos los argumentos, tendremos una imagen más clara de lo que dice la Biblia. Primero tenemos la verdad de que la pandemia no toma por sorpresa a Dios. Existe una corriente de teólogos que defienden lo que se ha dado en llamar teísmo abierto. Teísmo abierto. Según ellos, Dios puede sorprenderse. Es una forma de intentar reconciliar la existencia de Dios con el hecho de que permite males como el COVID-19. El problema es que es una forma de negar que Dios puede saber lo que sucederá en el futuro. Sin embargo, la Biblia es clara en que Él es omnisciente. Mateo 10:29, Isaías 48:18. Es decir, Él lo sabe todo. En segundo lugar, Dios no es indiferente a la pandemia. Desde hace algún tiempo, los pensadores incluso pusieron el deísmo para resolver este tipo de tensión. Es decir, enseñar que el creador del universo abandonó su creación, se fue, y por tanto hay tanto dolor y sufrimiento. Resulta de que Dios no nos ha abandonado. De hecho, Él vigila de cerca a todos los hombres. Y de eso tenemos muchas evidencias en la Biblia. Zacarías 9:1, Salmo 104,
y los versos 10 al 13, Mateo 6, 26 al 30. Aunque el pecado nos separó de Dios, nuevamente se acercó a nosotros enviándonos a su propio Hijo para rescatarnos. Nos tomaríamos más tiempo para explicar por qué Dios permite el mal y cómo esto está ligado al hecho de que Dios crea seres libres para elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, el meollo del asunto es que Dios se preocupa por cada víctima de la pandemia. Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro 4 días después de su muerte, aunque sabía que lo resucitaría, lloró de duelo. Juan 11:35. No se regocija con las catástrofes. La Biblia también es clara en este sentido. La pregunta número 2. Tras leer el ítem 1, Mateo 10:29, Isaías 48:18, sobre la pandemia y Dios, explique por qué el argumento de los proponentes del teísmo abierto es bíblicamente incorrecto. Mateo 10:29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Imagínense de que los pajaritos, ninguno se muere sin que Dios lo sepa. Ninguno cae al suelo sin que Dios lo sepa. Por lo tanto, Dios está preocupado de esto. También Isaías 48:18 dice: si hubieses atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Aquí tenemos la respuesta precisamente para eso. Si hubieras atendido a mis mandamientos, o sea, si nosotros hiciéramos lo que Dios manda, nuestra paz sería como un río y nuestra justicia como las ondas del mar. No tendríamos necesidad de preguntarnos todas estas cosas, porque sabemos, como hijos de Dios, como hombres que estamos llevando a cabo el Evangelio, no tenemos duda de todas estas cosas. Y esto tiene que pasar y vienen muchas otras cosas más. La pandemia y los hombres. Pensamos desde otra perspectiva, se destacan cosas de que la pandemia señala a los seres humanos. Primero, es una señal del pecado humano. Tanto el COVID-19 como cualquier otro tipo de virus o enfermedad es el resultado del pecado. Precisamente lo que decíamos al principio, que estos son efectos colaterales de haber pecado allá en el Edén. Desde que los seres humanos clamaron por su independencia de Dios y el pecado entró en el mundo, todas las miserias y desarmonías surgieron. Génesis 3, del 1 al 19, Romanos 5:12. Y la tierra fue maldita, ¿ya? Génesis 3:17 y Romanos 8, del 21 al 22. Por el pecado humano, y a pesar de haber sido creado perfecta, la naturaleza es escenario de desastres y enfermedades. ¿Cómo lo provoca por el caso del coronavirus? Toda su belleza se entrelaza con el mal, con los desastres, con las enfermedades y con las frustraciones. Entonces, antes que nada, podemos decir de que la pandemia sirve como recordatorio de las consecuencias dañinas del pecado. Esto nos hace ver la pandemia con nuevos ojos. Nos recuerda de que necesitamos un Salvador. Finalmente, el Evangelio demuestra que, como la pandemia, es un recordatorio de la venida de Jesús. Este es el segundo punto. Antes de la gran tribulación que precede al regreso de Cristo, se predijo, entre otras cosas, que habrían hambres y epidemias por todas partes.
Lucas 21:11. Las epidemias se encuentran dentro de un grupo de señales denominados comienzos de dolores. Mateo 24:8 y Marcos 13:8. La imagen es de una mujer a punto de dar a luz y sufriendo los intensos dolores de las contracciones que aumentan cada vez más hasta el momento del nacimiento del niño. Jesús hablaba de señales que se intensificarían cada vez más como indicación de su regreso. En este punto, la palabra del Evangelio para los enfermos y afligidos es de que Jesús regresa a su iglesia. El hecho de que estemos presenciando tantas tragedias y catástrofes es triste en sí mismo, por supuesto, pero también es una señal de que un cielo nuevo y una tierra nueva están cada vez más cerca. Llegará el día en que las enfermedades dejarán de existir. No habrá más escasez de respiradores. Las funerarias también no tendrán, ya tienen los días contados. Y los velatorios pronto cerrarán sus puertas. Todo habrá terminado. Como hemos visto hasta ahora, no podemos negar la gravedad de la pandemia y la realidad del duelo entre nuestros cristianos y no cristianos. Al mismo tiempo podemos levantar las manos al cielo a un Dios que lo sabe todo, que se preocupa por el ser humano y que incluso en medio de la tragedia está día tras día reclamando que volverá para extinguir la presencia del pecado. La iglesia necesita recordar esto. Pasamos los desafíos prácticos de esta lección. Pregunta número 3. También en el primer ítem dice, comente sobre el teísmo según las Escrituras. ¿Es correcto decir de que Dios abandonó su creación, dejándola en su propia misericordia? Zacarías 1:9 y Juan 11:35 y conteste, dice. Zacarías 1:9 establece que entonces dijo, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo, es el ángel que hablaba conmigo. Yo le enseñaba lo que son estos. Podemos ver aquí en este caso de que cuando las personas oran, y en este caso Zacarías estaba orando, e inmediatamente Dios, como él tenía dudas, Dios envió un ángel, ¿ya?, para que le enseñara las cosas que él estaba viendo en visión. Y también en Juan 11:35, Jesús lloró. Claro, Jesús, a pesar de ser Dios, Él era hombre. Él vino a este mundo como un hombre, no vino como Dios, vino como hombre. Por lo tanto, Él sentía todas las cosas que los seres humanos sentimos. Él tenía sentimientos y los sentimientos los demostraba. Él amaba a Lázaro. Por ese motivo, cuando fue a resucitarlo, lloró. Lloró por el duelo que tenía, por el luto. Él podía haberlo sanado por último, o podía haber hecho algo para poder librarlo de todo esto. Pero Él tenía que dejarnos una enseñanza importante para nosotros. ¿Y qué es lo que era? Lo que Él mismo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Jesús es el camino, pero también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es el que tiene
la vida en su mano y la muerte. Por lo tanto, Jesús lloró en esa ocasión. El teísmo es una corriente de teólogos que dicen de que Dios no sabe todo. Se le ha escapado el mando del universo, el mando de la tierra. Eso es lo que ellos piensan. Pero la Biblia nos enseña de que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo. Y nosotros no estamos allá en aquellos entonces cuando las cosas eran así. Por lo tanto, nosotros creemos por fe en la palabra de Dios, en lo que Él nos dice, y creemos en Él porque Él ha cumplido todo lo que ha predicho, todo. Por lo tanto, el teísmo no tiene nada que ver. Pregunta número 4. ¿En qué sentido es la pandemia una señal del pecado humano? Podemos decir, aquí en Romanos 5:12 dice, por ejemplo, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros los seres humanos somos todos pecadores. No, pero si yo me porto bien, dicen, no, si yo no hago nada, ¿cómo va a faltar? Nosotros somos hijos de hombres pecadores, hemos nacido en pecado. El salmista David decía, en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, es palabra del Señor. También en Lucas 21:11 nos dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencias, y habrá terrores y grandes señales en el cielo. ¿Qué es lo que es eso? En Mateo 24 habla de las señales antes del fin. Y también en Lucas, indudablemente que está hablando de lo mismo. Está hablando exactamente lo mismo, que habrá terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, o sea, pandemia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hay muchas cosas que tienen que pasar. Nosotros nos asustamos por lo que estamos viendo, pero vivamos un poco tiempo más y vamos a ver otras cosas peores todavía. Este mundo no se arregla, va de mal en peor, cada día. Así que por lo tanto, a preocuparnos. En Mateo 24:8 dice, y todo esto será principio de dolores, principio. Esto no es nada. Hay gente que ha pasado pérdidas de sus seres queridos y los lamentamos mucho. Pero esto es principio de dolores solamente. Ocurrirán muchas otras cosas más. También en Marcos 13:8 nos dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambre y alboroto. Principio de dolores son estas cosas. Principio de dolores. Ese levantamiento que hubo en octubre es uno de los inicios. Esto no es nada comparado con lo que vendrá. Todo lo que acontece en esta tierra es recordatorio que este mundo está en pecado. Y esta pandemia es una señal de que Cristo viene pronto, porque estas son señales del eminente regreso de Cristo por su iglesia. Desafíos prácticos. Hemos estudiado en las Escrituras de que Dios sigue siendo omnisciente, omnipresente, omnibenevolente, con bondad y con benevolencia ilimitada. No siempre, no importa cuántas cosas terribles nos asusten, Dios es Dios
Como dice el fragmento de la canción cantada por el cantante brasileño Paulo César Baruch, Él sigue siendo bueno, sigue siendo Dios. Afirmar que no es tan difícil, es realmente difícil para nosotros actuar como Jesús. Descansar mientras se desarrolla la tormenta. Marcos 4, del 35 al 41. Tenga en cuenta de que llorar no siempre es sinónimo de debilidad espiritual. Jesús también lloró ante la muerte y el dolor, pero cuando confirmamos en Dios y confiamos en Él, somos lo suficientemente fuertes como para llevar nuestras lágrimas al pie de la cruz. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, podemos encontrar razones para seguir viviendo en medio del caos. Tenemos una fuente inagotable de amor, comprensión, perdón, esperanza y alegría, mucho más allá de esta vida. Pregunta número 5. Eche un vistazo a su vida y vea si ha vivido en dependencia de Dios durante el periodo en que vivimos en la pandemia y el confinamiento social. ¿Cómo se ha comportado la Iglesia de Cristo donde usted congrega? Indudablemente de que uno como cristiano vive dependiendo de Dios siempre. Si uno cree en Jesús, cree en Dios y acepta todas las promesas que Él ha hecho. Él nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada soy, nada. Entonces, ¿por qué tengo que preocuparme? Dios también me dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Tengo acaso que dudar de eso? No, no es cierto, no, porque es palabra del Señor y yo creo. Entonces he pasado de esto y no he tenido inconvenientes, ninguno, desde que comenzó la pandemia. Indudablemente de que uno no se andar exponiendo a captar el virus, no hace lo que la autoridad determina. Dios nos dice claramente, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bueno, el César me está diciendo que me ponga una mascarilla, me lave las manos, use alcohol, gel, no hay problema. Pero Dios me dice que confíe en Él. Me dice de que caerán 1000 a tu lado y 10.000 al otro lado, pero a ti no llegará. ¿Cómo no voy a confiar? Claro que voy a confiar. Tengo que confiar en el Señor. Por ese motivo, el confinamiento social y la pandemia no me ha afectado en nada. ¿Y la iglesia cómo se ha comportado? De la misma manera. De la misma manera, confiando en el Señor siempre. Aunque en la iglesia hay gente de todo tipo de personas que llevan diferentes años, diferente tiempo en la iglesia, unos más maduros que otros. Algunos indudablemente que tienen todavía problemas de comprensión, incluso porque hay nuevos. Pero de a poco uno tiene que ir conociendo cada vez más las cosas de Dios y creyendo y aceptándolas. Así que no es problema. 2, dice, tengamos en cuenta que no hemos dejado de ser la iglesia de Cristo. No. Se nos han cerrado los templos, no hay problema. Pero hemos continuado, hemos seguido. Hemos aprendido de que Dios no es indiferente a la humanidad. La pandemia no nos ha despojado de esa verdad. Todavía somos amados y redimidos por Él. Por cierto, incluso durante la pandemia, Dios no nos ha abandonado sus planes misioneros y quiere seguir usando la iglesia. El pastor John Piper señala que al principio parece que la pandemia ha limitado a la iglesia, pero Dios ha usado el sufrimiento
y la agitación de la historia para trasladar su iglesia a lugares a los que se debe ir. Sugiere que Dios hará esto a través de un impacto a largo plazo. Si Dios es experto en hacer e incluso la adversidad contribuye, ¿ya? Al final, a sus planes eternos. Durante este momento difícil, es fundamental de que la Iglesia continúe aprovechando las oportunidades para difundir el Evangelio y ser una comunidad de esperanza. Nosotros seguimos en la misma, seguimos haciendo esto. Esa es la labor de la Iglesia, predicar el Evangelio a los que no lo conocen, predicar el Evangelio, llevarle las buenas nuevas a la gente, y especialmente a los que están afligidos. No nos cansemos de anunciar el regreso del Mesías a los afligidos. Hay una nueva tierra que espera a los que se entregan a Jesús. Allí no se nos requerirá de alcohol gel ni de tapaboca. Allí los cultos no serán por retransmisión. Adoraremos a Dios juntos, viéndolo a Él cara a cara. Si bien es cierto, en este tiempo de pandemia la iglesia se reúne a través del Zoom, pero sabemos de que cuando Cristo venga y nos vamos con Él, y posteriormente después regresemos a la tierra después de 1000 años, estaremos siempre con Él. Dios vivirá con nosotros, lo veremos cara a cara. Por lo tanto, una tierra nueva, con nuevas cosas. No va a haber pandemia, no van a haber enfermedades, no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor, como dice su palabra. Así que solamente vivir feliz, conociendo las maravillas de la creación de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios creador. Nosotros nos enfrascamos solamente en las cosas de esta tierra, pero Dios sigue creando, es un ser creador, y lo vamos a conocer todas esas cosas. Pregunta número 6. Como iglesia, ¿cuál es la importancia de alimentar a los dolientes la esperanza de la segunda venida de Cristo? Los dolientes hoy en día están más necesitados que nunca de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué motivo? Porque están dolidos, tienen dolores, tienen pena, tienen angustia, no saben dónde ir, no saben qué hacer. Generalmente cuando el piso se mueve o hay problemas grandes, entonces cuando nos acordamos de Dios y nos acercamos a Él. Somos un poco egoístas después de todo, pero la verdad es que a pesar de eso, Dios nos acepta como tal. Por eso ha traído la pandemia nuevas oportunidades para que la iglesia proclame el Evangelio. Claro que sí, indudablemente. Hay nuevas personas, hay nuevas preguntas, nuevas interrogantes que aparecen, pero la iglesia continúa. El compromiso que debemos hacer nosotros hoy en día. Mirando hacia atrás en la elección podemos decir de que la pandemia es de hecho un evento notablemente desastroso en la historia de la humanidad. Pero no es el final para aquellos que temen al Señor Jesús. Dios tiene el control de todas las plagas que vienen a la tierra y no tendrá el avance del reino, y no detendrán el avance del reino, ni nuestra comunión con el Padre. La tierra va a continuar, sigue su camino. Lo que Dios trazó va a continuar. Y vamos a seguir, y a la final todo esto tiene una salida feliz. La pandemia es otro recordatorio de que Jesús regresa. Aún así, nuestra actitud no debe ser de indiferencia ante el peligro de las enfermedades, ni de desprecio por los que las padecen. No,
Por lo tanto, su desafío es buscar acoger a más personas que han sufrido directamente las amarguras consecuencias de la pandemia, desde la crisis de salud hasta el duelo. Si usted mismo sufre directamente el dolor del duelo, ore. Ore para que el Espíritu Santo use su dolor para consolar a otros que también lo están experimentando. Amén. En el momento misionero de hoy, dice, somos uno con los cristianos que sufren en Egipto. La población de Egipto son 102,9 millones. Cristianos son 16,2 millones. Y la religión islámica y el cristianismo son las predominantes. El gobierno es una república y el dirigente es Abdel Fattah al-Sisi. Acuérdese de los presos como si estuviera preso con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Hebreos 13:3. La persecución contra los cristianos en Egipto ocurre principalmente a nivel comunitario. Los incidentes se producen con mayor frecuencia en el Alto Egipto, desde los movimientos salafistas ejercen una fuerte influencia en las comunidades rurales debido a los altos niveles de analfabetismo y pobreza. Los incidentes pueden variar desde mujeres cristianas que son acosadas mientras caminan por la calle, hasta comunidades cristianas que son expulsadas de los hogares por turbas extremistas. Aunque el gobierno de Egipto habla positivamente de la comunidad cristiana de Egipto, la falta de una aplicación seria de la ley y la falta de voluntad de las autoridades locales para proteger a los cristianos los hace vulnerables a todo tipo de ataques, especialmente en el Alto Egipto. Debido a la naturaleza dictatorial del régimen, ni los líderes de la iglesia ni otros cristianos están en posición de hablar en contra de esas prácticas. Por eso, le pedimos que oren. Pídale a Dios para que libere a todos los cristianos encarcelados y cautivos y por la seguridad de los cristianos en su vida diaria. Ore por el fin de todas las acusaciones falsas y ataques sin sentido contra los cristianos. Es un país que realmente ataca al cristianismo, los acosa, los mete presos, encarcelados, son cautivos, ¿ya? Y por supuesto que también hay muertes, ¿ya? Por eso es que se pide orar por esta gente, orar por estos hermanos, para que el cristianismo ya también tenga que cumplir el rol que corresponde. La Biblia nos dice de que a todos nosotros, a todos en general, todas las religiones, a todo, a la final de los tiempos, toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Así que hagamos algo con pelear. No que yo soy musulmán, no que yo soy cristiano, no que yo soy hindú. No. Aquí el que merece toda gloria y honra es precisamente Jesucristo. Porque Él es el Señor, el Dios y el dueño del universo. Oramos al Señor. Hemos llegado al final de la lección. Padre Celestial que estás en los cielos, le doy gracias, Señor, porque me ha permitido estudiar esta lección junto a mis hermanos. Y también, Señor, pedirle por las personas que
están sufriendo en Egipto. Y no solamente por ellos, Señor, ya que semana a semana hay un país que estamos orando por ellos. Pero son 50 países, Señor, los que están en problemas. La ventana 1040. Por lo tanto, le pedimos por ellos, Señor, le pido su ayuda, su bendición. Permita, Señor amado, de que estos hombres de esa zona, especialmente los gobernantes, Señor, se vuelquen a ti, Señor amado. Sabemos que no hay nada que los pueda obligar a hacerlo, solamente tocar su corazón y poder llegar a ellos, Señor, de alguna manera. Nosotros como ser humano nada podemos hacer, Señor, pero usted, Padre, a través del Espíritu Santo sí puede. Por eso yo le pido, Señor, su ayuda y su bendición, Padre. Gracias, Señor amado, muchas gracias. Bendígalos, Señor, guárdelos, protéjalos, cuídelos conforme su voluntad. Y a mis hermanos que escucharon la lección, bendígalos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano.